Hola, aceptarnos nos transforma. Un tema importante que elegimos para dialogar hoy acerca de los temas que nos ocupan de la psicología. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán. Empezamos. Bien. Bueno, ¿cómo es esta idea importante de aceptarse a sí mismo? Y dos temas, porque las palabras ya llevan sus asociaciones, ¿no? Y todo nuestro público que nos sigue deben haber escuchado esta idea de aceptarse a sí mismo. No estamos planteando en cuanto al concepto algo nuevo, pero sí la idea asociada, según la psicología de Jung, la psicoterapia de Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, que tiene un enfoque muy diferente de lo que es aceptarnos a nosotros y de transformarnos. Podemos ir desarrollándolo, ¿no, Florencia? Sí, la primera pregunta, Nicolás, sería, bueno, ¿qué significa, tal como vos estás diciendo, aceptarse a uno mismo, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y en principio, claro, pienso que una de las asociaciones que uno puede tener es, bueno, aceptar todo lo que venga de uno mismo, sin diferenciar. Totalmente. Sin diferenciar en aspectos que nos ayudan, en aspectos que nos perjudican. Y aquí estamos hablando de otro sentido. Pero claro, para poder aceptar algo, cualquier cosa, pensaba, por ejemplo, desde lo más básico, no sé, aceptar que tengo un problema, que no tengo crédito en el banco, necesito darme cuenta, necesito conocerme a mí mismo, ¿no? Y pienso que esa es una idea importante para empezar a abordarlo, ¿no? Bueno, vamos a ir viendo, porque en el proceso de aceptación, ¿no? Ahora analizando esto, escuchándote decirlo, que inmediatamente, mecánicamente, la mente asocia, y probablemente por la influencia cultural, el condicionamiento, la mente asocia inmediatamente a aceptar a hacer. O sea, yo acepto algo, quiere decir que tengo que hacer eso que acepto. Y acá no estamos hablando de eso, porque vos hablaste de darse cuenta. Es un proceso más profundo, la aceptación. No es simplemente, bueno, lo que sea que uno acepte. Yo soy celoso, lo que sea, ¿no? Como un proceso, soy celoso. Aceptar ser celoso y punto. No es así, eso no es darse cuenta. Ahora vamos a ir desarrollando eso en detalle. Es mucho más profundo que eso y creo que al público que nos sigue y a la gente que nos está escuchando por primera vez le puede abrir una perspectiva de cambio, de transformación muy profunda, muy diferente a lo que estás acostumbrado, entendiendo esta idea desde otro ángulo. Sí, sí, totalmente. O sea, siempre es bueno partir de ejemplos sencillos, ¿no? Ajá. Para uno ir ubicándose. Y bueno, uno podría pensar qué cosas aceptamos con naturalidad, ¿no? Sin conflicto. Por ejemplo, aceptamos que el día se termina cada día y que viene la noche. Sin conflicto. Sin Ahora, conflicto. podría llegar a haber algún complejo, no sé, un pánico a la noche, ¿no? Gente que no le gusta, o el frío y el calor, un típico ejemplo, También. el tema del clima. Que sí, podemos aceptar que hace frío y calor, pero quizás no lo aceptamos. Cosas tan simples de la vida. Sí, es algo muy sencillo, ¿no? Habitualmente no tenemos conflictos con eso. Pero, por ejemplo, cumplo años y ya son varias décadas. Y hay una resistencia emocional, hay algo que no me gusta. Me doy cuenta de que ya estoy mayor, que ya no soy joven. Y eso puede ser más difícil de aceptar y es un tema que encontramos en nuestra sociedad, que como seres humanos de esta época lo observamos, ¿no? Como un condicionamiento, podríamos decir, colectivamente hablando. No aceptar el paso del tiempo, no aceptar las etapas de la vida, por ejemplo. Y bueno, esto implica conflictos, ¿no? Cuando uno se resiste a algo y no lo toma con naturalidad. Bueno, entonces vos dijiste algo importante recién. Por ejemplo, pusiste un tema de ejemplo de la edad, de no aceptar el paso del tiempo, el tema de la edad, de la enfermedad. Acá hay un factor cultural y un condicionamiento. O sea, nosotros nacemos en una época histórica y esa época histórica tiene una forma de ver el mundo, de comprender o de entender el mundo, mejor dicho, y nos va condicionando. Entonces, lo que aceptamos o no aceptamos está muy ligado a nuestra época. Las ideas de bien y mal. Entonces, van muy de la mano, comprender el tiempo, el condicionamiento de la época en la que hemos nacido, y eso va a condicionar también
qué aceptamos y qué no aceptamos, pero que eso no es personal, eso es colectivo. Y por otro lado también la imagen que nos hacemos de nosotros mismos, porque nos hacemos una imagen de nosotros mismos en función de eso y de la vida. Totalmente, o sea, hablamos en estas psicologías, ¿no? de retratos. De retratos. Que nos hacemos de nosotros mismos como una descripción, una imagen que uno se crea, ¿no? De uno mismo. Y esos retratos, esas imágenes están alejados de la realidad, no son una descripción objetiva. Totalmente. Es como cuando nosotros nos miramos al espejo, el espejo nos devuelve, digo, por poner un ejemplo físico, la realidad tal cual es. Estamos hablando de algo psicológico, sí. Pero tal cual, nos devuelve la realidad tal cual es. Están esos espejos que deforman, ¿no? Totalmente. Pero bueno, esa es otra cosa. Ahora, en nuestra mente, nuestra percepción, nos vemos tal como somos, como el espejo, así nítidamente, o lo que estamos considerando es que nos vemos deformados, según como vos muy bien explicabas recién, determinados condicionamientos de una época que es contundente, ¿no? Jung decía que no había que negar el espíritu de una época, que era algo muy importante. Muy importante. Y después, claro, lo particular además que se agrega de las tendencias que cada uno pueda traer. Bueno, hablando de este tema, ¿no? Que pensamos que es de gran ayuda y quizás a algunos no les guste que tratemos esto del envejecimiento, pero lo vamos a tratar porque la enseñanza nuestra se trata de eso, atrevernos a plantear lo que nadie está planteando en profundidad, y que si no identificamos como causa de parte de nuestros males, la enfermedad continúa. En este sentido, esto de los retratos de uno mismo y este espíritu que se ha difundido a nivel mundial para analizar un tema, un ejemplo, esto que vos tomaste de la imagen que uno se hace de sí mismo en relación a la apariencia física y a la juventud. Se ha difundido a nivel mundial, culturalmente, por llamarlo de un modo, aunque no es cultura, se ha condicionado a nivel mundial el tema de la eterna juventud. Jung lo trató mucho eso con el mito del poder eterno, el joven eterno, que hoy por el materialismo todos los mitos se llevan hacia lo externo. ¿No? Bueno, eso es un condicionamiento cultural. ¿Por qué el individuo tiene que verse joven? Y nos podríamos preguntar, ¿qué hay de malo en verse viejo? Pero ya automáticamente el sistema te bombardea todos los días y eso es una influencia psicológica, porque toda la información es psicológica, es social, pero es psicológica, que queda implantada en nuestra mente, que ya hace que nosotros formemos un retrato de nosotros que tenemos que ser siempre joven, de la eterna juventud, con todo lo que eso lleva, porque no solamente es una cuestión de imagen externa. Así que fíjense cuán dañino puede ser eso, porque la realidad es que no vamos a ser físicamente siempre jóvenes, como decías vos, nos miramos al espejo, no coincide, y el individuo luego tiene un conjunto de frustraciones, porque esa imagen es real. O sea, lo que tenemos que tratar de tener son imágenes reales de nosotros mismos y de la vida. Eso es muy importante, porque nos movemos según imágenes. Imágenes en psicología son estados, es más profundo el tema, ¿no? Sí. Son descripciones también, ¿no? Como estudiábamos Castaneda, aprende junto a don Juan que hay una descripción del mundo que nosotros tenemos. Y bueno, esa descripción del mundo tiene sus efectos, ¿no? En lo cotidiano, como vos explicabas recién, en nuestra forma en que nos percibimos y en cómo también aceptamos o rechazamos situaciones naturales de la vida. Totalmente. Porque estamos hablando del ser humano en la existencia con su psique y los eventos con los que se va encontrando. Entonces, de pronto hoy como humanidad nos estamos enfrentando a situación de gran crisis, llamémosle crisis sanitaria por poner una palabra, y estamos preparados, estaba en nuestro inventario esto, lo aceptamos. ¿Cómo lo aceptamos, ¿no? ¿Con qué descripción tomamos de este evento? Y eso podemos ver que en lo cotidiano tiene efectos en nosotros y hoy en día en toda la humanidad, ¿no? Porque este es un evento global. Bueno, habíamos hablado de esto, de aceptarlo y de estar preparado para este evento, pero claro, ¿qué imagen se ha hecho el hombre moderno y la mujer moderna de la sociedad y de su tiempo? Porque aunque no lo pensemos tan intelectualmente esto, nos hacemos una imagen. O sea, nosotros pensamos que vivimos en el avance civilizatorio por los temas tecnológicos, y eso cualquier persona te lo dice.
No hace falta que sea un filósofo, entre comillas. Sí. Cualquiera te dice, no, pero antiguamente eran primitivos, hoy estamos muy avanzados. El avance de la medicina. El avance de la medicina, el avance tecnológico, la forma de vida actual, los antiguos eran primitivos. Sin embargo, vemos que frente a un evento, ¿no? Como lo que sucedió, ¿dónde están todos los avances? ¿De qué le han servido a la humanidad? Sí. O sea, evidentemente tenemos una imagen distorsionada como sociedad y como individuo de lo que somos. Totalmente. O sea, ¿dónde queda esta imagen también del Homo sapiens? Del Homo sapiens, eso pensaba. Sabio, que sapiens es sabio. Totalmente. Y sabiduría implicaría un saber cómo actuar en cada situación, ¿no? Entonces, frente a esto realmente vemos que no hay respuestas, o no hay respuestas de fondo, ¿no? De fondo. Si uno no se guía nada más por, bueno, los sucedáneos o los temas periodísticos, ¿no? Que es una parte superficial del evento, pero analizándolo desde el punto de vista psicológico, filosófico, ontológico, no están las respuestas a nivel masivo, ¿no? Pero bueno, sí estuvo la enseñanza de Jung, la enseñanza de Cuarto Camino, profecías sobre nuestra época también, ¿no? Totalmente. Que fueron relatando eventos que estamos viviendo. Entonces, si empezamos a tener una descripción del mundo más objetiva, más de base, profunda, sí que podemos empezar a encontrar un sentido y respuestas a esto que estamos atravesando, ¿no? Completamente. Eso me lleva a pensar que tomando el tema, ¿no?, desde el cual queremos hoy abordar esto, que es la aceptación, sí. No podemos hablar de una aceptación de nosotros mismos entonces que no vaya acompañada de una aceptación de la realidad de lo que sucede en el mundo. Porque yo te escuchaba a vos, sí, y una parte mía emocional no le gusta, no acepta ver una descripción de lo que sucede realmente y de nuestros errores. Claro. No le gusta emocionalmente, porque sí, vos nos empezaste a describir la época en la que estamos, con mucha objetividad. Y una parte emocional lo rechaza, no lo acepta. Sí. Es como, a ver, que viene alguien y te dice, pará con los chismes. Eso. O sea, ¿por qué estás haciendo tantos chismes siempre? Sí. ¿No? Este típico de los trabajos, de cualquier entorno social, ¿no? Y uno que siempre, por ejemplo, tomando ese caso, siempre se la pasa, es su característica, hablando mal de otros, ser chismosos, ¿no? Haciendo comentarios socavados, etcétera. Uno lo niega y dice, no, pero si yo nunca digo eso. Totalmente. Yo no soy así. ¿No? Cae en el centro emocional, lo que vos decías, no Totalmente. Me gusta ver eso, no lo acepto, lo rechazo. El tema es que siempre hay consecuencias en la psicología con las decisiones que uno va tomando, ¿no? Entonces, en la medida en que no aceptemos una cierta cantidad de cosas, esto no va a ser inocuo. No. Esto se va acumulando en nuestro inconsciente y va manifestándose y se va agrandando también el conflicto. Bueno, pienso que acá hay varios factores, ¿no? Sí. Porque para poder aceptar y determinar qué es lo que observamos con claridad, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, y nosotros insistimos en esto, lo personal y lo colectivo están interrelacionados y son uno espejo de lo otro. Claro. Lo que sucede en el mundo es un espejo de lo que sucede dentro de nosotros, y nosotros somos un espejo del mundo. ¿Qué está primero, el huevo o la gallina? Están los dos juntos. El ser humano ya como condición propia es un ser interdependiente, así que no podemos pensar al individuo sin la sociedad y a la inversa, así que eso creo que los que están escuchando lo pueden razonar, pero si nosotros vamos al tema de la aceptación, para poder identificar con claridad lo que observamos, necesitamos un conocimiento más profundo de la naturaleza, interna y externa, porque uno de los temas importantes es ponerle el nombre adecuado a las cosas. Claro. Es importante el tema de poner nombres, que no es lo mismo que etiqueta. O sea, yo tengo que aprender a identificar bien qué me sucede internamente, pero ¿cómo puedo tener yo esa claridad? Porque yo puedo estar describiendo algo o etiquetando algo que no corresponda con la naturaleza de lo que es. Sí. Entonces acá nos enfrentamos con un tema del conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Sí, sí, bueno, cuando hablamos de autoconocimiento, estamos hablando en el sentido socrático del término, ¿no? Y no por ahí como se usa mucho esa palabra hoy, que está un poco gastada,
es esto que vos decís, es conocerse a sí mismo, conocer el mundo simultáneamente en este doble movimiento, ¿no? También pensaba, para sacar esto que vos decías, claro, hay una resistencia porque uno pensaría, bueno, tenemos que ver solo lo negativo. Claro, eso. No hay que ver solo lo negativo, hay que ver todo. La totalidad es como el objeto y su sombra. Todo. No negar una parte. Entonces pensaba, ¿qué pasa cuando una persona tiene una descripción también de sí misma, volviendo a lo particular, a lo individual, donde se cree, por ejemplo, que es débil? Porque le han condicionado con esta idea en su familia, en las comparaciones que hay, en el colegio, en lo que sea, y esta persona se va creando una imagen de sí, se considera que es débil y en realidad no lo es. Totalmente. En realidad es una persona fuerte, quizás puede ser introvertido, quizás puede ser tímido, pero se confunde con esta descripción que le dan los demás y entonces un aspecto positivo de su identidad, un talento, podríamos llamar, como hicimos un video hace un tiempo con vos de este tema, no lo explota, no lo desarrolla, ¿no? Tengo otro ejemplo de eso, que me lleva a pensar de cómo salir de ese error. Porque acá hay un error en la persona que esto lo toma y también hay una falta de ayuda de los otros, es simultáneo, pero hay una ignorancia de parte de la persona que lo que a nosotros nos va a interesar siempre es qué podemos trabajar nosotros, porque a lo demás no lo podemos cambiar. Pensaba, por ejemplo, otro ejemplo que nos enfrentamos mucho. Una persona te dice, se compara con otros. Se compara según lo que la sociedad dice. Y se cree que no es inteligente de repente, porque en la escuela no le salían bien los exámenes. Y vos hablando con la persona ves que es bastante inteligente, que no coincide lo que te está diciendo en su descripción de sí mismo con la realidad, porque se está comparando con la idea del sistema educativo que había, oficial, donde el ser inteligente es sinónimo de tener buenas notas. Un ejemplo sencillo, ¿no? Ahora, sin embargo, eso no es sinónimo de inteligencia. Entonces, acá hay varios errores que a la hora de observarnos o a la hora de describir, hay una ignorancia fundamental, ¿no? En esto del autoconocimiento, de qué es la naturaleza humana. O sea, no sabemos bien, no sabemos qué es la inteligencia, sin embargo decimos es inteligente o no es inteligente, o vos, no sabemos lo que es la verdadera fortaleza, entonces definimos como que soy débil. Claro. Por lo que la sociedad ha dicho, por los falsos conocimientos psicológicos o infantiles conocimientos psicológicos que todavía tenemos como humanidad. Entonces acá hay otro problema más profundo para poder identificar y qué aceptar y cómo aceptarlo. Porque hay que tener claridad de qué es lo que estoy observando. Claro, o sea, que para aceptarnos a nosotros mismos lo que estamos viendo es que necesitamos ir adquiriendo una serie de observaciones y de conocimientos. Eso. Que no es un proceso que vamos a hacer de un día para el otro. No. Y que hay algo que también podemos entender como un núcleo de ensueño colectivo, lo llama Gurdjieff, como una hipnosis colectiva también lo llama, ¿no? Como esta mentalidad de época que funciona como este distorsionador que hace que, como estos filtros que ponemos muchas veces en las cámaras o en los celulares, no veamos las cosas como son. Entonces, qué importante esto de empezar a reconocer cuáles son esos filtros, ¿no? Que estamos usando y que nos impiden darnos cuenta. Nuestro director lo llamaba en un apunte que escribiera los cristales deformantes de la percepción. Tenemos cristales deformantes, como que yo me ponga este anteojo y este anteojo de repente no niveló bien el tema ocular para que esté con una visión natural, neutra, buena, digamos, de cómo se tendría que ver. Por eso te mide. Pero de repente me ponen verde, otros colores, y yo empiezo a ver con el verde, con otros colores, y lo empiezo a tomar como natural. Ya hemos hecho otros materiales sobre esto, que ya de pequeñito nos vamos condicionando y se va montando sobre nuestra esencia todos estos cristales deformantes, hasta un nivel que prácticamente estamos viendo todo deformado. Entonces, plantear la idea de aceptarnos a nosotros mismos, y si estamos con tantos cristales deformantes, va a caer esa idea y se va a asociar con todas esas deformaciones. Aceptarnos a sí mismo es quererme. Bueno, eso es una dualidad, porque no tengo que ni quererme ni odiarme. Entonces acá vamos a plantear otra idea que luego vamos a desarrollar, que no tiene que ser un tema dual. No tengo que quererme, ni tampoco tengo que odiarme, y eso sería realmente quererme. Claro. La tercera fuerza. Tengo que usar la misma palabra, pero sería un verdadero quererse a sí mismo. Sí.
Bueno, y muy importante esa idea, ¿no? De ir buscando la tercera fuerza, buscando Totalmente. el equilibrio en esto, salir de esas polaridades en las cuales nos encontramos todos hoy y a la sociedad mundial en extremos, ¿no? Opuestos. Y también plantear, quizás es importante, Nicolás, la diferencia entre darse cuenta, eso sí, ¿no? Y tener un dato. Porque uno podría decir, ¿no? Podríamos pensar como abogado del diablo, alguien que, o por ahí también, sinceramente lo piense y dice, bueno, pero yo ya sé, yo ya me acepté, soy impuntual o soy una persona irascible, da una descripción que en parte puede coincidir bastante con la realidad, porque los demás le dijeron, porque se observó, tiene cierta experiencia de vida, soy muy impaciente, etcétera. Pero esa descripción nos lleva a un cambio. La persona se queda con esa descripción y continúa con esas cualidades, con esos defectos. Entonces, ¿podríamos decir que eso es darse cuenta o es simplemente tener un dato? No, esto nos lleva a algo bastante profundo que no lo vamos a desarrollar hoy por el tiempo, ¿no? Pero ¿cómo se ha ido desarrollando la conciencia humana a lo largo del tiempo? ¿Cómo se llegó a desarrollar este ego, esta conciencia tan separada de la realidad de lo que somos? Y esto es una adquisición colectiva relativamente moderna, este tema del racionalismo y el dataísmo. No veíamos antes tantas personas en la humanidad, en el proceso histórico, si vamos 5 siglos atrás en la historia, en Occidente, no íbamos a ver tantas personas tomadas por este dataísmo o racionalismo, como habla este filósofo surcoreano, con tantas descripciones de todo y tantas opiniones. Esto es un fenómeno moderno, porque empieza a aparecer en el individuo una conciencia más intelectual, pero con esta conciencia intelectual es racionalista y pasa este fenómeno que vos estás describiendo. El individuo confunde los datos, las opiniones con la realidad y están a años luz. Claro. Jung contaba un ejemplo, en realidad que le sucedió en muchos de casos con pacientes de él, donde decían, venían ya con todo un relato, una descripción de su neurosis, muy minuciosa, decía Jung, pero sin embargo continuaban con ella, ¿no? Entonces él identificaba el problema y trabajaba sobre eso, ¿no? Entonces, en esto que vos decís, necesitamos acceder a un darnos cuenta que implique todos los centros, todas las funciones psicológicas, ¿no? Completamente. Nosotros hablamos de lo emocional, hablamos de los shock, sí, ¿no? Porque vos podés decir, tengo un ejemplo, ¿no? Que me pasó. Vos vas caminando por la calle y ves todo lo que está mal en una ciudad. En estas ciudades modernas prácticamente todo está mal. Todo está mal hecho, está sucio, está mal. ¿No es cierto? Cada uno de ustedes, el tránsito es algo totalmente antinatural, la forma de tráfico. Y esto es algo de prácticamente todos los países, algunos países más, otros menos. Y ahora con esto de este fenómeno mundial de los últimos años, es más caótico la vida cotidiana en todas las ciudades, pues las personas están peor, hay más corrupción, etcétera. Bueno, y vos podés ver todo lo que está mal en la calle, podés ver un cartel, por ejemplo, una señal de tránsito, un cartel que está mal hecho. Yo me acuerdo una vez que pasaba habitualmente por un lugar y había estos carteles que tienen la señalización de las calles y se había bajado, se había caído, se había enterrado más en el asfalto. Estaba muy bajito, o sea, a esta altura. Y para mí era un dato, y decía, qué mal, mirá ese cartel, mirá el cartel. Y un día caminando apurado me olvidé que el cartel estaba más bajo cuando voy a cruzar la calle. Y me lo incrusté acá. Me quedó clavado acá y me quedó una hermosa marca del cartel. Que eso fue la realidad, lo otro era un dato para mí, porque estaba ahí, tampoco hice nada para que ese cartel ni nadie lo corrija, no fui y le dije a nadie, era otra época histórica, quizás podría haberle dicho a la municipalidad, miren, acá hay un cartel. Era otra época histórica, estamos hablando hace 20 años atrás, ahora se lo digo a alguien, a nadie le importaría, ¿no? Pero ese era un dato, la realidad fue el shock y ahí me di cuenta lo malo que era que el cartel es así y lo que implicaba, porque yo lo viví en carne propia. Claro. Claro. Bueno, ahí tuviste un sufrimiento muy concreto, ¿no? Porque es como cuando uno dice darse la cabeza contra la pared, es decir, y un sufrimiento que a uno le produce un shock y que puede llevar a tomar cierta conciencia. Es decir, hay emociones ahí. Hay emociones, qué mal, estaba muy desatento, voy a estar más desatento en la calle, etcétera, ¿no? Ahora, si esto, digamos, lo trasladamos pensando en los temas que estábamos hablando antes, ¿no?
hay enseñanzas que nos vienen alertando de muchas cosas que nos pueden pasar a los seres humanos, que nos están pasando como humanidad en esta época. Hubo advertencias, hubo enseñanzas, hubo profecías, como lo queramos llamar. Entonces también tenemos esa vía de aprendizaje. Totalmente. Además de la del sufrimiento que puede suceder, también los maestros de alguna forma, o las enseñanzas también nos pueden choquear o conmover emocionalmente si las estamos escuchando, porque es un darse cuenta sin tener que darse la cabeza contra la pared por ahí en el momento, ¿no? Bueno, hay algo importante en esto, y hay una distorsión en la forma de evaluar cómo se aprende. Hay una ignorancia en relación a esto. Claro. Por ejemplo, es muy común que la gente piense que tiene que tener muchas experiencias, muchas cantidades de experiencias, o experimentar de todo, ¿sí?, para sentirse pleno, o para evolucionar, o para enriquecerse interiormente. Esto es un grave error, porque vos le podés dar un ejemplo muy simple a alguien donde se cae esa teoría. ¿Necesitas vos probar veneno, probar la cicuta, o probar un veneno, o veneno para ratas, tomártelo para saber que es mortal? No, porque acá nosotros tenemos el estudio de nosotros y del mundo, que es un atajo. O sea, el estudio de nosotros, el estudio objetivo que podemos empezar a hacer y del mundo es un atajo. No necesito cometer todos los errores del ser humano a lo largo de la historia. O sea, no es necesario hacer eso. Hay una forma de aprendizaje, como vos decías, de otros que te relatan. Era como vos le relatás a tu hijo en una época normal. Los padres le decían, hijo, trata de evitar esto. Y por medio de la fe que tiene el hijo en sus padres, es una fe con conocimiento. ¿Por qué es con conocimiento? Porque va viendo que el padre lo ayuda. O sea, tiene un conocimiento que eso es confiable. Nosotros en las enseñanzas metafísicas o espirituales de Jung, de Gurdjieff, practicamos un poco. Entonces digo, bueno, esto me dio resultado, voy a seguir más. Voy a la etapa siguiente. Totalmente. Es como pensaba, para ir como cerrando un poco, ¿no? Sí. Vos decías antes, hay una parte emocional que me impide ver, ¿no? Sí. Y recién hablabas de la fe como un proceso emocional positivo. Totalmente. Que le ayuda a ver. Totalmente. Como dos cosas opuestas. Entonces, en la medida en que disminuye de pronto emociones negativas, como hoy es muy común, el miedo, el pánico, ¿no? Uno puede empezar a dejar que algunas ideas penetren en nuestra mente. Totalmente. O sea, empezar a aceptar, empiezo a ver, ya no rechazo de lleno esa idea, digo, puede ser, dejo que una parte penetre. Y eso, porque disminuí un poco el miedo, porque dije, bueno, voy a parar un poco con el miedo a algo desconocido y voy a escuchar. Y a la vez esa idea te puede ayudar también, en la medida en que lo vas viendo y lo vas practicando, a seguir reforzando ese proceso. Totalmente. A que te lleve a tener después menos miedo todavía, entonces podés aceptar otra idea más. Bueno, quizás nos queda para el próximo video, Sí. se me ocurre una idea que podemos desarrollar esto, seguir profundizando, el poder cognoscitivo que nos dan las emociones. Esta es una idea muy importante de esta enseñanza. Cómo el darnos cuenta tiene que ir acompañado de otro tipo de experiencia emocional, claro, que la que tenemos habitualmente, las emociones cambiantes. Las emociones que nos llevan a los sentimientos verdaderos tienen un poder transformador para nosotros. Y no siempre va a ser algo cómodo y no tiene por qué serlo ni incómodo. O sea, esa es otra dualidad en la que nosotros estamos atrapados. Oscilamos entre la comodidad y la incomodidad. Y acá tenemos que encontrar la conciencia, otro factor, que vamos a ir hablando también de eso. Quizás podemos seguir reflexionando también sobre ese tema, ¿no, Florencia? Bueno, creo que es todo por hoy. Suficiente por hoy, vamos a seguir desarrollando estos temas, ¿no? Así que bueno, le pueden dar like, suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita, y los que quieran estudiar más en profundidad esto, porque como lo aprendimos nosotros, estudiándolo metódicamente. Acá nosotros estamos haciendo en estos videos una parte, una tertulia pequeña de un gran conocimiento que es una cosmovisión que enseñamos en nuestra escuela, hoy online, a todo el planeta. Nos ha dado la oportunidad, no hay mal que por bien no venga. Este encierro mundial, esta incomunicación en parte en un nivel presencial de contacto físico, nos ha llevado a poder entrar en contacto con otras personas y a tener otro alcance, así que es un mal para un bien también. Hoy lo hacemos esto online a todo el planeta, está dando muy buenos resultados. Hay personas que
semanalmente están utilizando todo el método que nosotros enseñamos en nuestra escuela, que es psicoterapéutico, es decir, me lo aplico a mí mismo. Así que están invitados a poder participar, donde enseñamos metódicamente la enseñanza de Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y también otras enseñanzas metafísicas importantes. Sí. Bueno. Gracias. Hasta la próxima. Hola, desde la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 56 años en la enseñanza de la psicología de Carl Gustav Jung, el cuarto camino de Gurdjieff y otros sistemas, te invitamos a nuestro curso de psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino de Gurdjieff, Ouspensky y Nicholl. Los aportes de este psicólogo suizo a la psicología moderna son realmente invalorables. En este curso ofreceremos una guía práctica para aplicar los principios junguianos en nuestra vida cotidiana. Complementariamente también vamos a aprender el sistema del cuarto camino. Este sistema propone el desarrollo armónico del ser humano sobre su aspecto físico, sobre su aspecto emocional y mental, a través de técnicas psicológicas muy precisas. Estamos en una civilización en transición, como dijera el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. En este momento bisagra de la historia, estamos necesitados, muchos de nosotros, de herramientas muy precisas para ir a la raíz del conflicto y a partir de allí, con herramientas prácticas, salir como el ave fénix de las cenizas. Todos tenemos esa oportunidad. Y los principios de la psicología de Jung, como los del cuarto camino Gurdjieff, ya hace más de un siglo empezaron a difundirse, tanto en Occidente como en Oriente, para brindarle al individuo, a la mujer y al hombre de hoy, una guía eficaz para comprender la naturaleza del mundo interior en el cual en parte vivimos, que es nuestro mundo psicológico, y el mundo exterior también en el cual vivimos. Es evidente hoy para muchos de nosotros que hay una relación inmediata entre lo que pensamos y lo que sucede allí en nuestra vida. Queremos vivir una vida mejor en lo social, en lo económico, en lo afectivo, en las relaciones. Pero para eso ya se hace imprescindible para algunos empezar a ver que aquello que sucede ahí afuera es efecto de lo que sucede aquí adentro. Si vos estás interesado en aprender, así como el cuerpo necesita de ejercicio físico para estar más sano, para nuestra mente también hay ejercicios muy definidos para que ésta pueda estar mejor, como dijimos antes, y en armonía entre el plano emocional, el plano mental, que afecta inmediatamente a lo físico. Bueno, si estás interesado en aprender más sobre estos sistemas realmente profundos, realmente alternativos a lo que se está ofreciendo y desconocidos para la mayoría en profundidad, te invitamos a este curso sobre la psicoterapia de Carl Gustav Jung y el cuarto camino. Vas a encontrar acá en nuestro video los teléfonos de contacto para que puedas averiguar bien más acerca de los temas que vamos a ir abordando y cómo es la dinámica del curso. Pero sí te podemos contar que el curso está estructurado en módulos de 4 clases. Vamos a tener clases semanales y en cada clase vamos a ir aprendiendo los principios teóricos y también cómo ir llevándolos a la práctica. Vas a poder ir avanzando y profundizando en módulos mes a mes si a vos te interesa. Ir comprobando la practicidad extraordinaria que puede tener en tu vida tanto el sistema de Jung como el sistema del cuarto camino. Ofrecemos para la gran cantidad de seguidores que tenemos en nuestro canal de YouTube, más los canales de Instagram, más Facebook, ofrecemos la modalidad online, que muchos nos los están requiriendo. Ya tenemos más de 100.000 seguidores en nuestro canal de YouTube y nos están pidiendo la parte práctica de lo que vamos transmitiendo en los videos. Semana a semana en la modalidad online vamos a hacer una transmisión en vivo donde vas a poder hacer las preguntas y manifestar tus inquietudes en relación a los temas dados. Te esperamos. Chao.